Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este Open. La idea es compartir con ustedes algunos tips y algunas cuestiones más técnicas para entender qué es el lettering, qué es esto del arte de dibujar letras. Más allá del dibujo, hay toda una cuestión técnica y específica que lo que hace es lograr que haya un mejor mensaje a través de estos elementos que uno va incorporando. Eso con respecto al Open, con respecto a mí como docente, soy docente de la universidad desde el 2008, hace 12 años que soy parte del equipo docente de la universidad y me desarrollo en diferentes espacios tanto dando clases en la carrera de diseño gráfico como en espacios de tutorías, acompañando alumnos a rendir sus exámenes finales y soy parte del equipo del proyecto de grado, donde evalúo junto con un equipo las tesinas de los futuros egresados. Doy dentro de la carrera de diseño gráfico la materia Taller 2, que es una materia que tiene que ver con todo lo que está relacionado con el diseño tipográfico. Y por eso me interesa mucho el hecho de poder entender que más allá de un dibujo, dentro de las letras, hay toda una cuestión morfológica que es interesante conocer para poder lograr buenas composiciones. Y un poco es eso lo que vamos a conversar en el día de hoy, es ver cómo a realizar una composición teniendo en cuenta la funcionalidad y las cuestiones técnicas, sin entrar en la, digamos, en específicamente en el vocabulario técnico y en todo lo que tiene que ver con el dibujo técnico, pero sí entender desde la técnica y que hay un montón de elementos que cuando ustedes los vean van a ser muy fáciles de reconocer, que ayudan, aportan a la cartelería, al mensaje comunicacional que uno quiere dar a partir, en este caso, del lettering. Bueno, primero vamos a empezar a pensar qué significa lettering. Lettering es una disciplina creativa que tiene una infinidad de aplicaciones. Cuando digo infinidad de aplicaciones es porque el mercado nos permite trabajar con diferentes elementos y a partir de esos diferentes elementos uno tiene la posibilidad de trabajar en diferentes soportes. Cuando hablamos de soportes, el soporte es un papel, el soporte es una pared, el soporte es un vidrio, el soporte es una pizarra. ¿Sí? Entonces nos permite, a partir de esos materiales que se encuentran en el mercado, trabajar el dibujo de las letras en estos soportes. Y acá está el tema, ¿no? Cómo entender, cómo ver, cómo incorporar esos elementos para poder aplicarlos en estos soportes. Cuando hablo de disciplina creativa, significa que cuando yo dibujo letras, no estoy pensando en un diseño tipográfico, ¿sí? Donde ese diseño tipográfico va a ser parte de un alfabeto, donde ese alfabeto se va a tener que tener una funcionalidad específica, técnica, para poder ser trasladado, por ejemplo, a un espacio editorial, a un espacio gráfico, ¿sí? Creativo es porque cada uno de ustedes puede ponerle ese condimento, ese plus, ese extra, que hace que sea diferente, ¿sí? No hay reglas básicas, simplemente, mejor dicho, hay sí cuestiones específicas para aplicar lettering, para dibujar letras, pero no hay reglas en cuanto a la estructura de la composición.
¿sí? Entonces, cada uno de ustedes puede, a partir de ciertas herramientas, poder dibujar estas letras, ¿sí? Me van a preguntar, bueno, pero yo no sé dibujar, ¿sí? Uno no tiene que saber dibujar. Lo que tiene que aprender es cómo combinar esas letras y de qué manera ayudarse desde las herramientas técnicas para que estas letras puedan ser dibujadas en el soporte que ustedes quieran. Y una de las diferencias muy importantes es entender esto de qué es tipografía, qué es caligrafía y qué es lettering, ¿sí? Cuando hablamos, muchas veces se confunde esto, ¿no? Lettering es igual a caligrafía, lettering es igual a tipografía, ¿sí? En realidad, son tres cosas totalmente distintas. La tipografía es un arte de diseñar letras. Yo me dedico a diseñar letras con características muy específicas, donde cumplen una función determinada para que esa tipografía pueda ser leída, ganando la mayor cantidad de legibilidad para que el mensaje pueda ser transmitido correctamente. La caligrafía es el arte de escribir la letra. Cada uno de nosotros tiene una caligrafía diferente. Cada uno de nosotros escribe de una manera diferente. Eso es la caligrafía. El lettering es el arte de dibujar letras, de experimentar con estos materiales, experimentar en los soportes, incorporarle elementos decorativos, elementos que suman al mensaje, ¿sí? Entonces, cuando yo digo esto, yo digo, no pienses en las letras como letras en sí, sino pienses en las letras como si fueran formas. Y a partir de eso, es mucho más rico lo que yo puedo lograr. Porque a partir de la forma yo puedo transmitir un montón de mensajes, un montón de cuestiones connotativas, un montón de elementos que tienen que ver con la persuasión, que tienen que ver con las sensaciones de la otra persona, de las personas que lo reciben, tiene que ver con esto. Pero si yo entiendo que la letra, o mejor dicho, si yo entiendo que la letra como forma, ¿sí? Cuando quieran pueden levantar la manito y consultarme algo, ¿sí? No hay problema, pueden interrumpirme en cualquier momento de la charla. La idea es que no se queden con ninguna inquietud. Y si quieren pueden también, como dijo Pamela, escribir en el chat y después al final de la charla podemos ver cuáles son las inquietudes. Bueno, ¿cuáles son los materiales básicos para empezar a hacer un lettering? Un lápiz, una goma, un estilógrafo. Cuando digo estilógrafo, lo comento porque no sé si todos están familiarizados con todo el vocabulario técnico de dibujo. Estilógrafo digo a una lapicera que tiene la punta de metal y que esa punta de metal tiene diferentes espesores, ¿sí? Donde yo puedo hacer trazos más finos y trazos más gruesos. Esos son los tres elementos básicos. Yo después, dentro del mercado, hay un montón de elementos, un montón de marcadores. Marcadores no son los marcadores, digamos, escolares, sino son unos marcadores, unas fibras específicas que se utilizan para diferentes soportes. Estas fibras pueden ser tanto para papel, como para pizarra, como para vidrio, como para trabajar después. Si yo quiero trabajar en pared, también tenemos material para trabajar en pared. Eso, digamos, si lo pensamos o lo proyectamos a un nivel más avanzado. Pero si queremos empezar a incursionar con el tema del dibujo de la letra, con el lettering, como para empezar a hacer pequeños bocetos, pequeñas experimentaciones, yo necesito esos tres elementos. Con esos tres elementos, yo puedo empezar a ver cómo son los trazos de la letra, cómo son las formas de la letra. De hecho, acá tenemos un cartel y ustedes ven que tiene diferentes formas de representar cada una de estas palabras, ¿sí? Y parecen como si hubiesen estado escritas por diferentes personas. La realidad es que no, cada uno de nosotros tiene la posibilidad, a través de
de estos elementos, estas herramientas que uno incorpora, tiene la posibilidad de dibujar de diferentes maneras. Lo importante es poder crear una composición a partir de diferentes estilos de letras. Como ven acá en este cartel, que yo tengo, acá tengo los dos estilógrafos que les estaba diciendo recién, y como ustedes verán, aprender a crear composiciones con diferentes estilos de letra, cada una de estas palabras tiene una significación determinada. Cada una de estas palabras tiene una representación diferente, donde cada una de ellas me está mostrando, me está, digamos, de alguna manera acentuando lo que yo quiero decir, ¿sí? Entonces, puedo trabajar en forma centrada, puedo trabajar la letra estirada, como en el caso de los estilos, puedo trabajar la letra en diagonal, puedo trabajar una semicurva, puedo trabajar un círculo, puedo trabajar de la manera que quiera. Justamente esto es lo que yo decía antes, hay libertad, hay un montón de elementos que yo tengo que no tienen reglas. No es lo mismo que trabajar una tipografía en un contexto editorial, donde hay reglas básicas de lo editorial que hay que aplicarlas. Acá no. Acá cuanto más creativo soy, cuanto más elementos decorativos le incorporo al cartel que voy a diseñar, mejor es el mensaje que tiene este lettering. Por cada uno de estos elementos, estas viñetas, de estos elementos gráficos, de estos elementos decorativos, acentúan o remarcan o resignifican algo que yo quiero decir. Sí, Mati. ¿Puede ser que levantaste la manito? Ah, no hay problema. No hay problema. A veces pasa. No Les te recuerdo preocupes. que solamente pueden escribir preguntas por el chat y los participantes no tienen habilitado el micrófono. Ah, bueno, perfecto. Gracias por la aclaración. De nada. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver algunos ejemplos muy chiquitos como para después meternos en todas las cuestiones más técnicas. Acá justamente hay un cartel en una pizarra, ¿sí? Que acá se trabaja con materiales específicamente pizarras. Son unos pinceles, unos marcadores que tienen una punta como si fuera un pincel, entonces eso permite que el trazo no sea rígido, y entonces me permite trabajar digamos, este relleno que tienen cada una de las letras. Y es un material especial, una herramienta especial para trabajar en pizarras. Entonces, si ustedes necesitan trabajar en un soporte, como dijimos antes, específico, ese soporte, o sea, tienen que indicar cuál va a ser el soporte para ver cuál es el material indicado. ¿Dónde se compran estos materiales? En cualquier librería técnica, ¿sí? Estas librerías, digamos, son las librerías que tienen por lo general, esta variedad de materiales. También se compran por internet, hay materiales que también, si tienen la posibilidad, más adelante, no en este momento, pero más adelante de viajar, pueden traer también materiales de afuera. Hay un montón de materiales que ayudan, digamos, y que son necesarios cuando uno ya está un poco más avanzado en esto de empezar a experimentar con soportes, ¿sí? Al principio, como les dije, lápiz, un estilógrafo y una goma es suficiente. También tenemos la posibilidad de escribir sobre cristal, sobre espejos, sobre vidrios. También hay un material especial para eso, ¿sí? Son materiales que lo que hace es, tienen son acuosos cuando uno empieza a dibujar y enseguida se secan y quedan, digamos, quedan impregnados en el soporte, ¿sí? En el caso tanto del vidrio como en el caso de que es un espejo. Luego tenemos el papel, ¿sí?
donde yo puedo experimentar, y es lo primero que les recomiendo, es experimentar el papel, para ir viendo el estilo de trazo, para ir viendo el espesor de esos trazos, para ir viendo de qué manera esos trazos yo puedo ir combinándolos, y a medida que voy avanzando, voy, digamos, modificando, voy agregando, voy trabajando letras mayúsculas, voy trabajando letras minúsculas, voy incorporando alguna viñeta, animándome a dibujar. Acá es otro de los ejemplos que yo puedo dibujar en pared, en este caso es una pared con una pintura para pizarra, ¿sí? Pero yo podría trabajar en un soporte, como en el caso de un mural, yo podría trabajar en un soporte que sea blanco, por ejemplo, donde yo puedo trabajar con elementos de color, ¿sí? Obviamente que digamos, lo que tiene que ver con una herramienta bastante parecida a la tiza, que es donde se realizan letteres en pizarra para pared, ayudan mucho más por ahí que otras. Entonces siempre, si yo quiero pensar en trabajar una especie de mural en mi casa como una cuestión más decorativa e ir metiéndome un poco más en lo que es el diseño, digamos, el diseño de interiores, yo puedo pensar en una pared negra, ¿sí? Que tiene una pintura especial, ¿sí? Para que se pueda impregnar este tipo de material, ¿sí? Bueno, vamos a entrar entonces a cuáles son los tips para dibujar estas letras. Es lo que les dije antes, que hay que aprender un montón del lenguaje que está por detrás de del lettering para entender cómo poder dibujarlo. En primer lugar, una de las cosas más importantes es clasificar la tipografía, ¿sí? Tengo que aprender a mirar letras. Yo siempre a mis alumnos les digo, bueno, el primer ejercicio en tipografía es, salgan a la calle, van a comprar, no sé, están un rato al aire libre, empiezan a mirar los carteles, observen los carteles, observen qué variedad de letras hay, cómo son esas letras, qué característica tienen. Y empiezan, siempre parece al principio como porque parece que es algo que uno es como acostumbrado, y después a la siguiente clase, cuando vienen me dicen, la verdad, profe, que tenías razón, empecé a ver cosas que no había visto antes, empecé a ver letras que no había visto antes, empecé a ver formas que no había visto antes. Entonces ese es el primer ejercicio, ¿sí? Sobre todo si no están familiarizados con esto de entender que hay una amplia variedad de tipografías, y esa amplia variedad de tipografías pertenecen a diferentes familias tipográficas, que ahora no viene el caso, digamos, a ser tan específicos, pero sí cada una de ellas me pueden ayudar digamos, a transmitir el mensaje que yo quiero. Entonces, yo tengo letras que tienen serif, las letras que tienen serif son las letras que tienen, como ven acá, en este caso, ¿sí? Tienen un pequeño remate, ¿sí? Una pequeña terminación. Esa pequeña terminación, y además de eso tienen una cosa que es muy importante, que es que tienen trazos finos y trazos gruesos. Entonces yo, cuando dibujo la letra, tengo un trazo fino y un trazo grueso. Y a su vez tengo un remate. Ese remate es el que me permite darle esa elegancia a la letra. Entonces acá tengo una letra que tiene una elegancia, que tiene una característica distinta a esta que tengo acá. Esta es más sans serif, significa que no tiene este remate, sin el serif, sin ese remate, sin esa terminación. Y donde sus trazos ya no son finos y gruesos, sino que sus trazos son iguales, tanto al ascender como al descender en el trazo. Luego tengo estas tipografías que las llamamos script, que son las tipografías que son más, digamos, más cercanas a lo que es la caligrafía, a lo que son las letras dibujadas a mano alzada, lo que son las letras, digamos, que cada uno de ustedes podría, con su propia impronta, podría dibujar, sin tener específicamente en cuenta esa morfología inicial, ¿no? De esto del remate, si tiene remate o no tiene remate. Y luego están las decorativas,
¿sí? Todas las familias tipográficas o todas las letras que yo le puedo agregar elementos. Le puedo agregar una sombra, y la sombra puede estar, claro, son más cursivas, las sombras pueden estar para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, o sea, de acuerdo a donde yo le quiera dar la sombra. Puedo tenerlas duplicadas y entonces juego como la sombra está proyectada y entonces las puedo duplicar. Y eso hace que, digamos, ya empiece a verse como un efecto tridimensional dentro de mi cartel, ¿sí? Entonces, ven como con estos pequeños tips, con estas pequeñas cosas, yo puedo empezar a dibujar. Si yo, por ejemplo, le digo, bueno, ¿cómo se dibuja un volumen? Quizás muchos sí saben, muchos no. Ahora, si yo les digo, bueno, trabaja la letra y dibujás una letra en primer plano, dibujás una letra un poco más atrás, ¿sí? Lo que va a hacer eso es ese efecto tridimensional y eso le voy a dar un volumen. Entonces empiezo a dibujar un volumen. De esa forma empiezo a dibujar un volumen. Sin saber quizás qué es un volumen, ¿sí? Porque no necesariamente tengo que tener esos conocimientos. Pero sí tengo que entender cómo hacerlo. Entonces por eso digo que son tips, son trucos, son maneras de dibujar que de una forma muy sencilla hacen que pueda trasladar eso como si fuera un elemento técnico, ¿sí? Bueno, luego una cosa importante, acá hay 5 tips que son importantes, que a mí me parece sumamente importante, que es la combinación de las tipografías. La combinación, vieron que en el primer cartel yo les había puesto, tenía varias combinaciones. Cuando ustedes empiezan a experimentar con el lettering, tienen que tratar de elegir 3 tipografías como tip, como primer tip. Porque si yo, por ejemplo, elijo 6 tipografías diferentes, pues tengo 6 palabras, 5 tipografías diferentes, pues tengo 5 palabras, lo que va a suceder en una primera instancia, hasta que ustedes puedan empezar con esto de estar, digamos, con más práctica para dibujar, lo que va a pasar es que quizás se terminen como escribiendo con tipografías muy similares y eso genera un ruido visual, no genera un buen mensaje. Entonces, elijan 3 fuentes, 3 tipografías. Por ejemplo, puedo elegir una que tenga un remate, una que no tenga remate y un ejemplo que sea más decorativa. Y a su vez puedo incorporar a esas 3 tipografías, puedo incorporar viñetas, dibujos, una florcita, un corazoncito, ¿sí? Un elemento que yo le quiero colocar como decorativo, ¿sí? Y otra de las cosas importantes, otro tip importante, es por ejemplo el contraste. Cuando yo trabajo un cartel, necesito tener un buen contraste. Cuando hablo de contraste, hablo del fondo y la figura, hablo del elemento que es el soporte y hablo de qué manera voy a dibujar estas letras. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un soporte donde es oscuro, en el caso de la pizarra, porque la pared es negra, o porque decido que sea oscuro, porque lo pinto de algún color en especial, o quiero que tenga algún color especial, tengo que elegir letras con un contraste suficiente para que pueda ser leído. Entonces yo no puedo, si yo tengo un negro, elegir un gris, porque es muy probable que esa letra se termine confundiendo con el fondo y no se termine leyendo a distancia, que es lo que yo quiero lograr. Porque cuando armo un cartel, lo que quiero hacer es que ese cartel se vea a distancia, ¿sí? Y se entienda qué es lo que estoy transmitiendo. Sobre todo si ese cartel, por ejemplo, es para un bar. Estoy indicando cuál es el menú del día, ¿sí? Entonces es importante que tenga un buen contraste, ¿sí? Otra de las cosas importantes es los diferentes grosores, los diferentes espesores de la letra. Yo puedo trabajar letras muy finas o letras muy gruesas. ¿Qué pasa si yo trabajo con letras muy finas? Si yo trabajo letras muy finas, tengo que buscar la manera de acentuarla de alguna forma. Por ejemplo, con una viñeta. Por ejemplo, con un elemento decorativo. Por ejemplo, subrayándola. ¿Sí? Si yo trabajo con una letra que tiene un grosor, que tiene un espesor de trazo, que tiene un volumen, lo que voy a hacer con esto es que esa letra, digamos, tenga ya un peso. Entonces no necesito agregarle elementos, porque la letra de por sí tiene un peso. ¿Sí?
Otra de las cosas es que sea legible. Si yo quiero, hay una palabra que yo quiero que sea más importante que otra, yo necesito que esa palabra justamente sea la más legible posible. Lo más legible posible. Entonces, ¿qué voy a hacer? La puedo trabajar en mayúscula, la puedo trabajar resaltándola, le puedo dar más importancia, más lugar en el cartel. Puede ser la palabra más grande, porque es donde yo quiero reforzar el mensaje, donde yo quiero poner el acento en el mensaje. ¿Sí? Después, una de las cosas que dice, nunca utilizar Comic Sans, que Comic Sans es una tipografía que se utiliza mucho para lo que es historietas. Es una tipografía que no tiene buena legibilidad, no tiene buena lectura. Entonces hay que tratar de, si yo quiero buscar una letra más decorativa, que sea una letra que tenga buena lectura, que tenga buena morfología, que tenga formas claras, como este que les había mostrado en el slide anterior. Luego de esto encontramos que hay una infinidad de variables visuales dentro de la tipografía, dentro de estas formas, dentro digamos, de la composición de las letras. Y vamos a encontrar que hay 5 variables visuales, que son sumamente fáciles de reconocer, que una es la forma, que tiene que ver con la forma de cada una de las letras, el tamaño, que el tamaño tiene que ver con la composición de qué tamaño va a ser eso que yo quiero escribir, quiero dibujar, el tono, que me va a hacer referencia al espesor del trazo, al grosor de ese trazo, qué tono va a tener esa letra, a la proporción, ¿no? Si es una letra que está muy ensanchada, si no es una letra que está muy condensada, entonces yo quiero semantizar, yo quiero, digamos, emitir un mensaje distinto. Y la dirección, si yo quiero que la letra esté inclinada o si no quiero que esté inclinada y esté en forma vertical, o sea, con un ángulo de 90 grados. Cuando hablo de la forma, hablo de entender que las letras se representan a través de las 3 figuras geométricas básicas. Entonces, yo tengo letras que son cuadradas, que pertenecen a una forma cuadrada, letras que son triangulares y letras que son círculos. ¿Sí? Y lo mismo me pasa con las minúsculas. Yo tengo letras que son cuadradas y letras que son círculos. Si yo empiezo a entender esto, empiezo a entender mucho sobre qué es la morfología y cómo asocio las letras con la forma. Y es muy fácil de reconocer, es muy fácil de trabajar. Entonces ahí voy a empezar a poder dividir cuáles son las letras que me ocupan más espacio y las letras que me ocupan menos espacio. Entonces ahí puedo entender cómo armar la composición en ese cartel. Qué espacio va a tener cada una de esas palabras en ese soporte, en ese espacio que tengo determinado. Porque muchas veces la pregunta es, y bueno, pero me siento como estoy en la hoja en blanco. Tengo la hoja en blanco y no sé por dónde empezar. Bueno, ¿dónde tengo que poner el acento? ¿Cuál es la palabra más importante de mi mensaje? Bueno, la palabra más importante es esta. Bueno, perfecto. Esa palabra es la que me va a ocupar el 90% de mi cartel, el 80% del cartel, perfecto. Va a ocupar ¿cuánto espacio en altura? Bueno, ¿qué estructura tiene? ¿Qué forma tiene esa letra? ¿Qué forma tiene, digamos, desde la estructura morfológica? ¿Son todas letras cuadradas? ¿Hay una combinación de letras cuadradas, triangulares y circulares? Entonces, ¿cómo las combino? Ahora vamos a ver qué espacio tengo que dejar, ¿sí? Bueno, luego tengo esto del tamaño que le decía, ¿no? Para algunos que entienden un poco más digamos, de lo más técnico, la letra, nosotros no nos referimos a la letra como centímetros, o milímetros, sino que nos referimos como puntos por pulgada, que es lo que mide, ¿sí? La letra desde el punto de vista técnico. Pero para ustedes, o para alguna persona que no entienda de esto más técnico, pueden medir perfectamente la letra y a partir de ese tamaño de la letra, digamos, es esto que decía antes de acentuar mayor o menor, o poner en escala de valor, en nivel de valor, cuál va a ser la letra, la palabra más importante, la que le sigue y la que le sigue. Cuando hablo del tono o del grosor del bastón, de lo que yo estoy hablando es de cuánto más oscura, cuanto más, digamos, más bold se me está haciendo la letra.
¿sí? Ven que en la primera yo tengo un trazo mucho más fino, y si yo miro la última, tengo un trazo mucho más grueso. Entonces yo ahí ya tengo una diferencia en lo que yo quiero comunicar. Si yo quiero poner el acento en una palabra, ya tengo que pensar el trazo o el espesor de ese trazo tiene que ser mayor, porque el acento también lo pongo con eso, lo pongo con el tamaño, lo pongo con la forma y lo demás le doy, digamos, la característica a través de también el espesor del trazo. Luego hablo de la proporción. Si yo quiero que la letra tenga un mayor espacio, pero es una palabra cortita, pero yo le quiero dar mayor espacio para que tenga mayor importancia en el soporte, lo que puedo hacer es estirarla, expandirla. Entonces, ese estiramiento puede ser de la letra a un 20% más, de la letra a un 40% más, o podría ser más, de acuerdo a lo que yo quiera, digamos, lo que yo quiera representar, semantizar, yo quiero transmitir en el cartel. O puede ser al revés, que de mi letra normal yo puedo, digamos, apretarla, condensarla a un 20% más o a un 20 o a un 40% menos, ¿sí? Depende de lo que quiera. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más, no hay una regla. Acá cada uno de ustedes puede componer de la manera que quiera, ¿sí? Y por último tenemos lo que es la dirección, ¿sí? Si yo quiero que la letra esté en forma vertical con un ángulo de 90 grados o yo la quiero inclinar. Si yo la quiero inclinar, tengo que empezar a pensar que puedo trabajar con un transportador y ese transportador me va a ayudar a mantener la inclinación, ¿sí? Esa inclinación va a ser entre 9 y 15 grados y va a depender de la letra, va a depender de la forma que tenga esa letra. Y luego tenemos otras cuestiones que tienen que ver con el espacio entre las líneas, esto que le llamamos en tipografía interlineado. Siempre tienen que tener en cuenta que entre una palabra y la otra tiene que haber un espacio suficiente para todas las letras que yo necesito tener un descendente. Por ejemplo, una letra G tiene un trazo que va a ir por debajo del renglón o de la línea del renglón. Una letra, por ejemplo, D, va a tener un elemento que es por arriba de ese renglón, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto, el espacio no debe ser tan acotado entre un renglón y otro, porque si no, lo que me va a suceder, salvo que lo quiera hacer, digamos, en forma, digamos, de manera, digamos, de forma a propósito, digamos, que yo quiero que esas letras se toquen, que esas letras se superpongan, yo ahí voy a achicar el renglón. Pero si yo no quiero que pase eso, porque quiero que el cartel tenga una buena lectura y que no se empasten, como les decimos nosotros más en lo técnico, que no se empasten esta letra, que no se superpongan, yo necesito tener un espacio de renglón. ¿Cómo mido ese espacio? Es el renglón más el doble, un poco más del doble, va a depender de la forma de la letra, como para que tengan idea de cómo ir armando la composición en ese cartel. Y luego, lo que es el espacio entre las letras, esto que decía antes, el interletrado, espacio entre las letras. Si yo tengo letras cuadradas, si yo tengo letras triangulares y si yo tengo letras circulares. Después tengo las variantes, ¿no? Que es, por ejemplo, medio cuadrado, que sería un rectángulo, que sería, por ejemplo, en el caso de la I, si tengo un triángulo al revés en el caso de la T, una D, que morfológicamente es la mitad de un círculo, o una L, que tomo la mitad de un triángulo, ¿sí? Entonces empiezo a pensar desde la morfología específica de cada una de las letras. Una cosa importante cuando yo dibujo en un renglón es tener en cuenta que todas las letras triangulares y circulares tienen que sobresalir un poquitito, muy poquito, de la altura de una letra cuadrada, de la altura de ese renglón. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de la forma, si yo no hago que estas letras sobresalgan un poquito, estas letras se van a ver más chicas. Más allá de que tengan el mismo tamaño y con el renglón tengan el mismo tamaño, hay cuestiones que ajusta el ojo que hace
el ojo la veas más chica. Entonces yo tengo que, digamos, compensar eso que el ojo no ve, o eso que el ojo ve de una forma, y yo lo tengo que compensar para que el ojo lo vea correctamente. Y no le genere una atención específica, porque el ojo lo que hace es, cuando yo tengo algo que está mal dibujado o algo que no está bien resuelto, el ojo lo que hace es detenerse para entrar el ajuste. Entonces, en un cartel, si esto está mal, lo que va a pasar es que se pierda la atención del significado del mensaje del cartel y el ojo ponga el foco, ponga la mirada en cuestiones que no tienen que ver específicamente con el mensaje. Y lo que se quiere lograr en un lettering es justamente el mensaje del soporte que lo está transmitiendo. Entonces, hay que tener en cuenta estos pequeños tips. Y otra de las cosas es empezar a ver qué espacio necesitan cada una de estas letras cuando yo las dibujo. Entonces tengo que tener en cuenta que siempre en las letras que son cuadradas, yo tengo 2 letras cuadradas en una misma palabra, el espacio tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque lo que hace el ojo es unirlas. Entonces, cuanto más pegadas las tengo, más rápido el ojo las une. Y es muy probable que se pueda ver como que es esa la letra. Si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado y un círculo, el espacio debe ser un poquito más acotado. Si yo tengo una letra cuadrada y un triángulo, también tengo que tener el espacio más acotado. ¿Por qué? Porque lo que está generando el aire es la curva. Acá hay mucho más aire, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y acá hay mucho más aire en la parte de arriba, a diferencia de la parte de abajo. Eso hace que si yo junto las letras, el ojo las ve dentro de una misma palabra, pero tiene el aire suficiente para que el ojo no las una. Lo mismo pasa con las triangulares. Y en el caso de los círculos, como tiene mucho aire arriba y mucho aire abajo, siempre son las letras que van más juntas, al igual que en un triángulo y en un círculo, donde las letras también van más juntas por el aire que se genera en la parte superior. ¿Sí? Acá un poco es lo que les estaba explicando antes de cómo se entiende el espacio entre las letras, cuando es incorrecto y cuando es correcto. ¿Sí? Puedo escribir mínimo de esta manera o puedo escribir mínimo correctamente y van a ver, fíjense que el espacio que ocupa las letras cuadradas, ¿sí?, es diferente al espacio que ocupan las letras circulares. Y acá digo que es incorrecto porque los espacios que se están determinando, fíjense que en algunos casos están demasiado juntos y en otros demasiado separados. Yo tengo que buscar un equilibrio cuando compongo una palabra, cuando dibujo letras, cuando dibujo una palabra, porque si no, empieza a verse un desequilibrio y empieza a tener una lectura diferente esa palabra. Entonces es sumamente importante. Y el que está un poquito más con el tema de lo digital, esto lo podemos trabajar a través de 2 herramientas digitales, que es el kerning y el tracking, que son 2 elementos que aparecen en los programas de diseño, tanto en Illustrator o en Photoshop, y lo puedo trabajar desde ese lugar. Entonces puedo ajustar el espacio entre letras. Si yo voy a hacer un cartel digital y después lo voy a mandar a imprimir, porque puedo también mandar a imprimir un cartel, entonces yo, si trabajo en un programa más digital, puedo trabajar con estas herramientas. Otra de las cosas sumamente importantes que hay que tener en cuenta cuando se dibujan las letras es el recorrido de la letra. Yo siempre, cuando dibujo, ustedes tienen que observar el dibujo que uno hace a mano alzada y ver cuándo la letra va hacia arriba, o sea, el trazo va hacia arriba, cuando el trazo va hacia abajo, cuando vuelve hacia arriba y vuelve a descender, para luego finalizar. Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta es que siempre los trazos que van hacia arriba son los más finos. Los trazos que van hacia abajo son los más gruesos. Fino porque es para arriba, grueso porque es para abajo. Y de la misma manera hago el remate porque va para arriba. ¿Esto qué significa? Que yo cuando voy hacia arriba, la presión de mi mano es menor. Por eso, si yo tengo un pincel o tengo un marcador,
la presión que hago sobre la punta de ese marcador es menor, por lo tanto el trazo es más fino. Cuando yo desciendo, como la presión del trazo es menor por el descenso, hace que el marcador o el elemento, ¿sí? O el elemento con el que estoy trabajando, al hacer presión, ejerza, digamos, también una mayor presión en la tinta y eso haga que también se engrose ese trazo. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Donde letra tiene trazos finos, desciendo trazos gruesos, trazos finos, ¿sí? Finos acá, ven que sigue la letra, si yo la dibujaría, y acá viene el trazo grueso, que lo que hace es terminar de rellenar ese trazo fino que no se ve, porque queda por debajo. Acá tengo un trazo fino, ¿sí? Exacto, es dirección, presión y velocidad de trazo. Son los tres elementos que yo ejerzo cuando yo dibujo. Lo que pasa es que acá lo estoy hablando como más en cámara lenta. Pero en realidad es eso. Es la dirección que yo le voy a dar a la mano, cómo va a ir la dirección, la presión de ese trazo para descender o ascender, y la velocidad. ¿Sí? Cuanto más veloz tiene, más pulsividad le doy a la letra. ¿Sí? Cuanto menos velocidad, más puedo dibujar los detalles. Entonces ahí es uno de los elementos importantes a tener en cuenta. Por eso digo que al principio hay que experimentar en soporte de papel para luego poder pasar a otros soportes que son más difíciles. ¿Por qué? Porque el medio o el soporte es difícil para dibujar, para, digamos, borrar y volver a empezar. Entonces, por eso hay que tener como un entrenamiento previo, dibujar muchas letras, dibujar muchos alfabetos, empezar a ver qué, digamos, qué características o qué dominio o qué habilidades tiene cada uno de ustedes para dibujar esas letras. Porque todos tenemos habilidades, a lo mejor no las descubrimos, pero habilidades tenemos todos tenemos formas de escribir. La caligrafía, esto que decía antes, todos tenemos una manera de escribir. Y seguramente vamos a ponerle una presión distinta al trazo cuando dibujemos esas letras. ¿Por qué? Porque nuestro estilo, nuestra impronta, nuestra forma de representar es diferente. Entonces eso es lo que tiene interesante, digamos, el lettering, porque no hay redes, es personalizado, es creatividad pura, es empezar a sentir el sabor del dibujo, ¿sí? Empezar a jugar con las letras. En vez de dibujar digamos, un objeto, lo que hago es dibujar letras. Acá pasa lo mismo. Acá tengo formas incorrectas y formas correctas, ¿sí? Entonces, yo tengo trazos finos, ¿ven? Que tengo trazo que desciende y es un trazo grueso, un trazo fino. Acá tengo trazo grueso. Acá pasa lo mismo, voy hacia arriba, hacia abajo, vuelvo, o sea, subo haciendo, bajo. Acá hago lo mismo, ¿no? Arranco, si yo tengo que dibujar, voy a dibujar primero, puedo dibujar la letra finita. Entonces dibujo así, me va a quedar esto más fino. Pero tengo que volver. Entonces esto se hace grueso y terminó el remate. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahora no pasa acá, porque si yo tengo este trazo fino, yo dibujé la letra de forma distinta. Yo tengo que, para que este trazo sea fino, tengo que dibujar un semicírculo, un óvalo, y luego agregarle este trazo. Ahí ya dejo de dibujar una letra. Lo que estoy dibujando son dos elementos por separado que se unen en algún punto porque el trazo los une. Pero no es lo mismo que dibujar letras, que es el ejercicio del dibujo de la letra. ¿Sí? Luego otra de las cosas importantes en el dibujo son todo lo que son las viñetas, los elementos decorativos, lo que tiene que ver con los elementos que yo juego, con los que yo juego para decorar, para acentuar, para remarcar, para darle un valor agregado a la letra. Entonces yo podría, por ejemplo, como en el caso que dice Retro Banner, yo puedo trabajar con una letra muy finita, si todavía no me animo a dibujar de otra manera, y si por ahí tengo más recursos gráficos, que me sale mejor dibujar una flor, o me sale mejor dibujar este tipo de viñetas, o me sale mejor dibujar un corazón,
lo que hago es tratar, claro, lo que hago es tratar de decorar, de acompañar la letra, de hacer una composición a través de la letra. Entonces, la letra, digamos, sería en este momento un elemento secundario. Lo que yo quiero dar es que Retro Banner, fíjense que si bien había un montón de viñetas, yo fui a ese que tenía una tipografía, yo fui a ese que tenía unas letras, ¿sí? Y fíjense que hay un montón de elementos dibujados, ¿sí? Miren cómo se dibuja, lo fácil que es dibujar, ¿no? Porque si ustedes miran el recorrido, esto que decía antes, si yo miro la morfología, si yo trato de pensar en la forma, en el recorrido visual que hace ese trazo, yo puedo dibujar. Si yo les diría, dibujen una avioneta, me dicen, ay, ¿cómo lo hago? Ahora, si yo empiezo a mirar cómo se dibuja y observar cómo es el recorrido del trazo, yo lo puedo hacer. Miren esto. Yo tengo que dibujar esto, por ejemplo, que tengo acá, esto que tengo acá. Yo lo que voy a dibujar es primero estos trazos. Yo dibujo este trazo, ¿sí? Puedo dibujar este trazo, ¿sí? Y empiezo, miren, a dibujar trazos pequeños, como si fuera una escalerita, y luego empiezo a unir ese trazo. Empiezo a unir ese trazo. Y vuelvo a hacer la escalerita, pero de la forma inversa. Entonces, en algunos casos, la escalerita se me va a empezar a cruzar con los trazos. Y lo único que hago es unir lo que me está faltando. Unir lo que me está faltando. Y ahí hago el dibujo. ¿Sí? ¿Ven que no es tan difícil? Puedo dibujar cuadrados. Entonces yo digo, bueno, voy a dibujar primero los triángulos. Los rectángulos. Lo borré, me salió mal. Primero voy a dibujar rectángulos. Entonces puedo dibujar este rectángulo. Digo, bueno, le voy a dejar una distancia, X, y dibujo otro rectángulo, ¿sí? Y dejo la misma distancia y dibujo otro rectángulo. Y ahí, lo primero que hago es dibujar 3 rectángulos. Bueno, ¿cómo lo puedo unir? Y bueno, podría ponerle diagonales. Entonces le pongo diagonal. Y uno, como punto de partida es este, hacia abajo, y como punto de partida es este, hacia arriba, si yo quiero tener como parámetro una diagonal. Y hago lo mismo con esto. Le puedo poner una diagonal. Y acá también agrego una diagonal. Y uno, los puntos. Voy uniendo los puntos. Y uno. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo puedo terminar? Le puedo hacer un triángulo. Entonces dibujo un triángulo y vuelvo a unir. Y dibujo un triángulo, y dibujo otro triángulo, y vuelvo a unir. ¿Sí? Y ahí cambia. O sea, la imagen no cambia exactamente. Lo que cambia es cómo yo lo dibujo. Yo tengo muchas maneras de llegar a eso. Hay muchos resultados para llegar a lo mismo. Por eso decía, por eso desde un principio vengo diciendo que no tengo que saber dibujar. Tengo que saber empezar a ver cuál es la forma. ¿Cuáles son las formas que componen esa viñeta? ¿Sí? En este, digo que en la pantalla la imagen está fija. Sí, es una imagen fija esta. No sé, Adriana. Sí, la imagen es fija y yo dibujo en azul arriba. Yo le voy dibujando en azul lo mismo como para que se vaya entendiendo. ¿Sí? Entonces, y así con todas las viñetas podría, ¿sí?, trabajar con diferentes formas, porque acá hay un montón de rectángulos y hay un montón de curvas, semicurvas, que hacen que yo pueda unir partes, unir las piezas y a ir dibujando. ¿Sí? ¿Ahí sí lo ven? ¿Ahí sí lo ven? Ah, perfecto. No, porque a veces pasa que, digamos, la conexión es un poco más lenta y entonces hace que cuando uno dibuje vaya un poco más lento. Pero lo importante es que lo vean, no voy a pasar el slide hasta que, claro, hay un delay. No voy a pasar el slide hasta que hayan visto esto, ¿sí? ¿Ahora todos lo vieron? Perfecto, buenísimo, buenísimo. Esa era la idea.
Bueno, entonces, jueguen con las figuras geométricas básicas. Triángulo, círculo, cuadrado, los combino, los uno, los pongo en diagonal, los pongo rectos, los pongo en vertical, y ahí juego con la forma. Y ahí voy a dibujar las viñetas. ¿Sí? Y ahí voy a dibujar los diferentes elementos. ¿Sí? Entonces, con elementos muy fáciles yo puedo dibujar. Si yo, por ejemplo, quisiera dibujar un corazón, yo puedo trabajar con un triángulo. ¿Sí? Entonces, a partir de ese triángulo, yo ya estoy marcando la forma que tiene ese corazón. Lo que voy a trabajar luego es justamente las curvas. Entonces voy a trabajar las curvas. Voy a empezar a ajustar estas curvas para que se pueda ver ese corazón que yo quiero dibujar. Entonces ahí empiezo a darle forma y a trabajar el corazón, pero lo parto de un triángulo. ¿Sí? Entonces, todas las figuras geométricas básicas me pueden dar material, me pueden dar un lenguaje gráfico que me permitan dibujar. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Lo vieron? Bueno, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a otro elemento. Vamos ahora a cambiar. Vamos a ir a otro elemento que es muy importante en la composición, que es el color. Hay que tener en cuenta que el color es un transmisor muy importante, sumamente importante para indicarnos o transmitirnos sensaciones. Entonces yo acá puse el círculo cromático, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y yo tengo colores que pueden ser cálidos, que son toda esta gama de color desde acá, que son los más cálidos. Tengo colores más fríos, que son esta gama de colores que tengo de este lado. Eso también me ayuda a transmitir diferentes sensaciones, como dije antes. Yo puedo combinar esta paleta de color, puedo combinar este círculo cromático y puedo hacer composiciones de acuerdo a eso. Lo que sí tengo que tener en cuenta es el fondo, que es algo que ya mencioné anteriormente, que es cómo se aplica el fondo y cuál va a ser el color que yo necesito tener para que el color que necesito dibujar las letras para que ese fondo sea lo suficientemente contrastante y que la letra tenga un valor, digamos, un valor en cuanto al color, ¿no? Y que el color sea uno de los elementos de mayor, digamos, o sea, que sea parte de esta información, que mayor aporte me haga, ¿no? Para también semantizar, para también acompañar, para también acentuar esto que yo quiero, digamos, proponer en el mensaje que yo quiero dar a partir de ese soporte. Acá tengo dos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si yo trabajo con un fondo oscuro y las letras blancas? Tengo que pensar que esto le tengo que agregar una sombra, porque no es lo suficiente. Si yo tuviera que verle este cartel en una distancia bastante importante, no sé si es suficientemente contrastante como para que se lea correctamente a distancia. Entonces yo acá tendría que trabajar, que en este caso no está, justamente hecho a propósito así, una sombra mucho más oscura, una sombra más gruesa. Entonces ahí lo que hago es despegar el fondo, que tengo un fondo oscuro, y lo despego, digamos, lo corro a través de truco, lo corro del fondo y hago que la letra empiece a tener más importancia, más acentuación. Y en el caso siguiente, que es el último, que es donde voy a ir cerrando un poco esta charla, acá yo tengo lo contrario, yo tengo un fondo más claro, bastante más claro, y después tengo trazos que son bastante gruesos, con una sombra blanca, que lo que hace es despegar del fondo. Entonces yo teniendo una misma paleta de color, yo teniendo una misma variedad de colores, una misma gama de colores, yo puedo trabajar con esa variedad, con ese valor tonal similar, y sin embargo, darle importancias diferentes.
y despegar el fondo, más allá de que el fondo sea un color, no necesariamente siempre tiene que ser blanco, tiene que ser negro, puede ser un soporte de color, y a partir de eso yo puedo también semantizar, yo puedo darle elementos, digamos, que sean, que le den, que aporten al cartel, ¿sí? Bueno, hasta acá un montón, y me gustaría si quieren hacer alguna pregunta, si quieren que digamos, profundizar en algo más, en algo que por ahí les interese un poco más trabajar o desarrollar, con todo gusto lo haré, así que escucho las propuestas o las inquietudes o las consultas que quieran hacerme a través del chat. Como dijo Pamela, pueden escribir. Bueno, mientras vemos si hay alguna pregunta, te hago una pregunta yo. ¿Hay algún sitio web o algún libro, algo que vos recomiendes para empezar, para ver, para tener ideas? En realidad hay muy poco material. Hay muy poco material bibliográfico sobre esto. Lo que sí hay muchos tutoriales que van a encontrar en internet donde, digamos, lo que hace no trabaja por esta parte más técnica, por eso a mí me pareció interesante trabajar sobre esto. Pero dibujar, o sea, enseña cómo armar los trazos de las. Hay un libro que se llama Choc, que es un libro que no está en el mercado local. Hay un que si llegan a conseguirlo a través de Amazon o a través de alguna plataforma digital, sí es interesante tenerlo, pero no está en el mercado local. Lo que tiene ese libro es como si fuera un manual práctico, muy parecido a esta charla que yo di, pero donde, digamos, va como dando ejemplos de cómo ir dibujando cada una de esas partes. Pero es el único material bibliográfico que yo encontré todos estos años que, digamos, tenga la mayor cantidad de elementos que componen el lettering. El lettering es algo muy nuevo, donde no tiene un soporte bibliográfico fuerte. Entonces hay mucho, pero no hay, digamos, este aval académico que refuerce estas cuestiones. Es más, aprender desde la tipografía, aprender cuáles son los trucos o las técnicas que se pueden hacer para trabajar para el dibujo y a partir de eso ir incursionando en el tema del lettering. Por eso es que no les di una grafía específica. Bien, acá dicen que cuando nombraste el libro se cortó, si podés escribirlo en el chat. Lo voy a anotar acá, lo voy a anotar en el chat. Cholk. Se llama Cholk Paint. Cholk. Laura dice que quisiera saber algunos trucos de composición global del cartel. ¿A qué se refiere con trucos? Porque lo que yo di son trucos de composición global. Bueno, vamos a ver si ahí completa la pregunta. ¿Qué sería específicamente? Después Macarena pregunta dónde puede averiguar mejor sobre interletrado, perdón. Sobre interletrado. El interletrado, yo te puedo dar un libro, yo te puedo decir un libro donde puedes trabajar sobre donde podés leer sobre interletrado, pero el interletrado es lo que yo les expliqué específicamente. El interletrado es la combinación morfológica de las tres figuras básicas, teniendo en cuenta la morfología de la letra, o sea, teniendo en cuenta la forma de la letra, y teniendo en cuenta estos espaciados de las letras, de acuerdo a la forma. Tiene que ver con algo también más práctico, donde vos tenés que empezar a dibujar, tenés que empezar a ver cuáles son los elementos, ¿sí? Que combinándolos el ojo ajusta o no ajusta, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con cuestiones más visuales que cuestiones más técnicas. Igual yo ahora te voy a escribir algún libro como para que puedas leer un poco más sobre interletrado
pero sí, hay un libro que se llama así, ese Thinking with Type es uno de los libros, hay otro más que habla sobre la tipografía, pero ya habla sobre la tipografía en general, no habla específicamente sobre interletrado. El papel específico para estilógrafos es un papel que tiene que ser satinado, ¿sí? Porque el papel satinado lo que hace es que cuando uno hace la presión, la presión sobre el papel, la tinta no se reviente, no estalle en el papel. Si yo utilizo un papel tipo Canson, que son los papeles más para dibujo, que son para otros materiales, lo que puede suceder es que si ustedes ejercen una presión bastante más fuerte que lo habitual, la tinta se reviente y no queden los trazos prolijos. Entonces, siempre son papeles satinados, ¿sí? Yo les puedo escribir con papeles satinados que una de las marcas, podrían preguntar por tipo chambril, que es una de las marcas. ¿Sí? Tipo chambril, el chambril es una marca, ¿sí? Pero cuando uno dice tipo chambril, ya en las librerías se sabe cuál es el papel, tipo satinado. Por acá queda una pregunta de Ana Nieto que dice, ¿qué ejercicios recomendás para empezar? El ejercicio es dibujar de maneras diferentes el alfabeto. Buscar letras que les gusten, cualquier letra que les guste, de una marca, de un, no sé, vieron un cartel, de un, no sé, de una papelería, de algo que vieron, y esas mismas letras, aunque no estén todas, dibujarlas en un papel. Empezar a ver qué morfología tienen, de qué manera, ¿sí? Bien, por acá hay otra pregunta que dice qué marcadores o fibrones usás o recomendás para hacer lettering. La marca se llama Sharpie, marca de marcadores, los marcadores, Sharpie es la marca. Ahí van a encontrar diferentes tipos de marcador, porque Sharpie es una marca de marcadores que es específicamente para hacer lettering, pero tiene una variedad de puntas distintas. En algunos casos son más pinceles, en otros casos tienen las puntas más rígidas, o sea, tienen que ver para qué soporte es, para qué, y dentro de esa es la marca, digamos, en este momento líder, que vende todo lo que son productos para hacer lettering. Bien, Hay acá, un libro, hay aspectos psicológicos, hay un libro que se llama Type Psychology, ahora lo voy a anotar acá, que habla sobre los aspectos psicológicos de la tipografía. Type Psychology, que ahora les voy a decir bien quién es el autor, ya les digo quién es el autor, pero así se llama el libro. No sé si me quieren preguntar otra cosa mientras. sí, tenemos una pregunta de Agustín que dice, la fuente Comic Sans es muy útil para personas con dislexia gracias a la irregularidad de cada letra. ¿Cómo se podría utilizar de esta manera profesional, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las personas con este problema? En realidad, lo que yo les dije es que yo lo que recomiendo no usarla, pero porque hay un montón de variedad de letras, o sea, no necesito usar Comic Sans para encontrar un montón de variedad de tipografías similares a esa, que tienen mejor lectura, ¿sí? No es que quise decir que Comic Sans no sirve específicamente para algo, yo lo que quise decir es que Comic Sans no tiene una buena lectura, y entonces hay un montón de tipografías muy similares a Comic Sans que tienen una mejor lectura, una mejor legibilidad y hace que, digamos, se puedan aplicar de la misma manera que se aplica la Comic Sans, pero, digamos, con mayor facilidad para la lectura del mensaje que yo quiero transmitir, ¿sí? Y lo que yo recomiendo es no tanto trabajar con tipografías ya diseñadas, sino lo que yo recomiendo es que cada uno de ustedes vaya
dibujando sus propias letras. Vaya tomando como referencia alguna tipografía que ya está diseñada, pero en realidad incorporándole la impronta de cada uno, porque eso es lo interesante del lettering, porque si no te empezamos a tener, si ustedes buscan en las páginas de internet, ponen lettering, todos los lettering son iguales, dejan de ser personalizados. Y una de las cosas que no se tiene que perder en el lettering es la personalización del mensaje, porque digamos, esa es la base de donde nace el lettering, porque son letras dibujadas. Si yo empiezo a sistematizar y todos los carteles de lettering son exactamente iguales, empieza a perder esa esencia, esa creatividad con la que yo hablaba. La idea es que sean únicos, no que sean iguales a todos. Y lo que estamos viendo es que hay mucho lettering que se ve en internet que son iguales. ¿Sí? Es que seguramente hay tipografías específicas para dislexia, yo no me dediqué más, así que no puedo hablar sobre eso. Seguramente hay tipografías específicas y se pueden utilizar esas tipografías, pero lo que yo voy es que el lettering va más allá de la utilización de una tipografía específica. Es de qué manera o de qué forma cada uno le sale dibujar esas letras, que eso es lo interesante y lo rico del lettering. No sé si hay otra cosa. Sí, por acá Gabriel pregunta, ¿qué pasa cuando el soporte para el lettering pasa a ser la naturaleza? ¿Y en qué sentido sería la naturaleza? Sí, parecen, entonces, sí, es verdad, lo del lettering es utilísima. Dice, ejemplo, un local en cordillera o señalización de senderos que incorporan elementos naturales. No, lo que pasa es que ahí ya estamos hablando de otra cosa. Nosotros ahí ya estamos hablando de señalética. Es otro tema totalmente distinto al lettering. El lettering son letras dibujadas, es la decoración, es la decoración o letras decorativas. Yo puedo utilizar un cartel, por ejemplo, no sé, si estoy en una montaña y quiero hacer un cartel para un lugar, un parador, donde puedo, digamos, descansar o donde puedo comer algo, yo puedo utilizar lettering. Pero yo no puedo utilizar lettering para hacer un sendero. Yo tengo que utilizar señalética para un sendero. Y ahí ya entramos en otro tema totalmente distinto, riquísimo, pero es otro tema, es otro open ese. Sí, para un hostal de cordillera sí, para un parador sí, porque yo lo que hago es tallar a mano. Si, por ejemplo, trabajo en madera, yo puedo tallar a mano. Y yo ahí utilizo otro soporte. Por eso dije, o sea, hay infinidad de soportes. El principio de la charla era eso, hay infinidad de soportes. El tema es las habilidades que cada uno tenga para poder aplicar esas herramientas específicas para cada uno de sus soportes. Si yo tengo madera, yo tengo que saber tallar. Para eso tengo que hacer un curso para tallar. Pero a mí me sirve saber, si yo hago un curso para saber cómo utilizar una herramienta de tallado, a mí me va a servir, por ejemplo, saber cómo trabajar la tipografía, de qué manera trabajar la tipografía, cuáles son los tips que tengo que incorporar en un lettering, para que ese conjunto de elementos que es la utilización de una herramienta de tallado, además con un conocimiento de cómo aplicar la tipografía. ¿Sí? La idea es que sea, sí, que sea lo más artesanal posible, es verdad, es así, eso es lo que se busca en general. Sí, es muy importante tener en cuenta también cuál es el objetivo comunicacional, ¿no? Porque una Claro, exacto, señalética tiene que ser una información rápida y que no preste a subjetividades. exacto, es así. Por eso dije que estábamos hablando de otro tema totalmente distinto. Julia pregunta si siempre hay que tener una guía para componer. No, la guía es lo que yo les di, o sea, la guía es esa. Para la composición hay que tener en cuenta siempre el espacio, en primer lugar, el espacio de trabajo, cualquiera sea. Entonces, primero tengo que saber exactamente cuál va a ser el espacio con el que yo voy a trabajar.
¿Va a ser de 2 metros? ¿Va a ser de 1 metro? ¿Va a ser de 50 centímetros? Bueno, ¿de cuánto va a ser ese espacio? Tanto en ancho como en alto. Una vez que yo determino el espacio, tengo que saber cuál es el acento que le voy a poner a mi mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la palabra que van a ser las más importantes en ese mensaje? Tercero, voy a definir cuál va a ser el tipo de letra que voy a elegir. Si yo quiero acentuar 2 palabras o una palabra, digamos, el espesor de trazo, el tamaño de la letra, el grosor de ese trazo y la estructura y la morfología que va a tener esa letra va a ser la más importante del cartel. Una vez que tengo definido esto, después utilizo diferentes niveles de lectura, donde voy de mayor a menor. ¿Cuál es la palabra más importante, la que le sigue y la que le sigue para componer ese mensaje? Una vez que pienso en eso, tengo que pensar en el color. ¿Va a ser blanco y negro? ¿Va a tener color? ¿No va a tener color? Bueno, si tiene color, ¿cuál va a ser el contraste? Si es blanco y negro, también va a ser el contraste, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a poner el énfasis en ese contraste? Y una vez que tengo todo eso, puedo componer. Lo demás lo voy agregando. Bien, Miriam pregunta, ¿qué pasa cuando escribís sobre cristal y te equivocás? ¿Cómo se borra? Porque Hay materiales para borrado de cristal. Todo, o sea, no es el marcador que vos usás para papel, es un marcador específico para vidrio, para espejo, y lo que también te venden es el material de borrar, es como si fuera un acetato especial para poder borrar ese material. No hay ningún problema, se puede borrar. No queda ningún rastro de eso. Rosy dice que hace unos años, en el 2013, estaba muy de moda en panaderías, por ejemplo, por lo menos en Córdoba capital. Y su pregunta es si se estima que el lettering como cartelería va a seguir creciendo en usos y aplicaciones, en sus usos y aplicaciones. El lettering está considerado como si fuera un oficio. Vieron que antiguamente había personas que se dedicaban a hacer carteles con fileteados. Es un oficio que, digamos, se fue como perdiendo en el tiempo. Bueno, el lettering, digamos, un poco es esta representación más moderna del fileteado, pero es todo un arte y es un oficio. Hay personas que se dedican a esto y esto va a seguir creciendo, porque justamente lo que genera el lettering no lo genera el cartel diseñado con, por ejemplo, medios digitales. Todo lo que tiene que ver con lo artesanal siempre tiene un atractivo diferente. Es como si fuera una pieza de arte, ¿no? Es una pieza de arte. Va a depender de la impronta que cada uno le ponga. Entonces, yo creo que, o considero, sobre todo porque investigo mucho sobre tipografía, considero que no es algo que va a desaparecer. Al contrario, yo creo que va a haber, es un oficio y que vamos a salir de esto que ahora es como que parece que está muy trillado y que todo el mundo hace lettering, y vamos a salir de eso, de esa etapa, y va a haber gente que se dedica específicamente a eso, como arte. No va a ser para todos. Por eso es importante conocer estas herramientas y tratar de incursionar en ellas si les gusta. Digamos, para adquirir, eso es un oficio. Por eso dije que no había reglas como es la tipografía, como es un contexto editorial. No es lo mismo, no es lo mismo. Tiene que ver con el oficio. Los oficios tienen más que ver con el arte. Sí, hay una moda. Las modas son como todas. Las modas tienen como, por eso dije, no se basa en lo que buscan en Internet, porque lo que hay en Internet es esto, es la moda. Entonces, no sé, se pusieron de moda 3 o 4 tipografías, y con esas 3 o 4 tipografías, si ustedes miran los carteles de Internet, van a ver que todos los carteles son iguales. Tienen las mismas tipografías.
Lo interesante de esto es que ustedes puedan, con estos tips que yo le di, que tienen más que ver con cuestión más técnica, que ustedes puedan empezar a observar la letra, pero desde otro lugar, y reconociendo y encontrando tipografías nuevas, diferentes, y con eso hacer lettering. No utilizar lo que están en lo que se ve diariamente. Pero por eso digo, no necesitas verlo todo el tiempo, lo que necesitas es ser creativa. Eso es lo que necesitas. Buscar en internet tipografías diseñadas y a partir de esas tipografías diseñadas generar ponerle tu propia impronta al cartel. Eso es lo que tenés que hacer. Y acá también es algo que no cualquiera hace un lettering. Acá, por ejemplo, en las escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires hay una materia específicamente, miren cómo la importancia de esto que se le está dando al oficio. Hay una materia específicamente que se llama diseño tipográfico y que lo que se les enseña específicamente a los chicos en cuarto año es el lettering. Y se hace un taller que se hace durante todo un año como para que estos chicos tengan una salida laboral y que puedan meterse en el mercado, digamos, haciendo este tipo de cartelería. Que no todo el mundo lo sabe hacer. Y entonces se lo está incorporando como un oficio. Valeria, hace muchos años recuerdo cuando iba al supermercado, era muy común, ¿no? Ver todos los precios y las promociones, las ofertas escritas a mano. No se llamaba lettering todavía cuando yo era chica, No. pero se puede encontrar en cualquier lugar. No hace falta, a veces quizás entrar a un supermercado que cuente con menos recursos, puede haber alguien trabajando, Sí. ¿no? La tipografía. Es que, mira, si vos tenés un pizarrón, es más, ni siquiera un pizarrón, tenés un terciado, una madera terciada cualquiera en tu casa, y vas a la pinturería y compras una pintura negra para pintar, pintás ese terciado y agarrás tiza con agua, y la tiza con agua te funciona de la misma manera que cualquier marcador Sharpie. Obviamente estamos hablando de herramientas más específicas, pero voy a esto. Tenemos elementos básicos que cualquiera puede acceder. Por eso yo dije, ¿cuáles son los materiales básicos? Al principio es el lápiz, la goma, el estilógrafo. Hay cosa. En el caso de un cartel así, si yo quiero tener mi propio local y no tengo recursos, pero tengo estas tres cosas, armo un lettering. Bueno, a ver si hay más preguntas. Sí, yo doy clases, cursos de manera online. Bueno, creo que si no hay más preguntas podemos ir cerrando la presentación de hoy. Les agradecemos a todos por haber participado, por las preguntas. Y bueno, Vale, muchas gracias. Y Gracias, Agustina, por lo que me estás diciendo. Bueno, sí, esto es un mundo, bueno, gracias a todos por estar, por haberme dado, también por Pamela, por haberme acompañado en este espacio. Y esto es un mundo, y un mundo, la verdad, apasionante. Así que, si tienen ganas, métanse, traten de jugar, de pensar que es, que sea una sensación de experimentación y de disfrute. De ahí va a salir, sin tantas estructuras. Eso es el lettering.